Muy buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM y también en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 FM y Paneo Semanal. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, dando las gracias a Dios Todopoderoso porque nos permite estar aquí con ustedes. Y a ustedes que nos hacen el honor, el altísimo honor de escucharnos cada sábado por esta Sol 106.5 FM y saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco. Buenos días, Eliseo, y buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Y como siempre, el tema obligado, el tema internacional es el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Estamos en el 12º día de haber iniciado el conflicto. Y bueno, hay un cese al fuego que ha sido roto hace algunas horas, pero unos minutos. ¿Cesó alguna vez el fuego? Sí, se habló. Fíjate que en el día de ayer Rusia se comprometió a un cese al fuego y a establecer un corredor humanitario para favorecer la salida y la evacuación de las provincias y las ciudades que ya tienen total control en el sur de Ucrania. Esas ciudades ya bajo el control total de Rusia, pues Rusia se había comprometido a crear un cese al fuego y un corredor humanitario para que las personas que quisieran salir de esas ciudades pudieran hacerlo sin mayor problema. Pero hace algunos minutos que se rompió ese cese al fuego, de nuevo el escarceo militar ha vuelto. Yo oigo gente hablando, sobre todo en la prensa internacional, diciendo como que la campaña rusa no ha logrado los objetivos, que porque no han podido, pensaban que que iba a ser fácil. Señores, pero ven acá, o sea, es un país de 600,000 kilómetros cuadrados. Bueno, 42 millones de habitantes y 600,000 kilómetros. O sea, estamos hablando a los alemanes, cuando tomaron Polonia en la Segunda Guerra Mundial, le tomó más de un mes. Sí. Y Apenas son 12 días. Aquí en 12 días ya los rusos tienen tomadas 6 de las 15 centrales nucleares, incluida la más grande. Sí. Tienen tomado ya la segunda ciudad, le han abierto un corredor entre el mar de Azov y toda esa franja oeste de Ucrania que conecta el sur con los territorios que estaban de la zona del Donbass, que es donde se origina todo este conflicto. Entonces, y tienen Kiev prácticamente rodeada por el norte, están abriendo un corredor por el sur. Tienen ya toda la costa sur prácticamente tomada, la costa sur de Ucrania. O sea que es cuestión de tiempo ya para que Ucrania finalmente quede sitiada. Prácticamente. Pero fíjate, Eliseo, interesante que tú hables de eso. E insto a los oyentes a que sigan una cuenta en Twitter que se llama War Mapper. Esa cuenta de Twitter, que es War_Mapper con doble P, va poniendo los mapas en tiempo real de las ciudades en donde Rusia está entrando y ocupando, y lo hace diferenciando los territorios totalmente ocupados, donde hay presencia significante y donde hay bloqueos y donde hay resistencia de Ucrania. Y entonces lo pone en diferentes colores y nosotros podemos ver en ese mapa cómo Rusia tiene todo el sur, esa importante y logística zona. Obviamente al sur está la península de Crimea, que ellos ya ocuparon antes del conflicto, pero se está expandiendo desde el sur hacia el norte, claro, y ocupando toda la parte sur de la costa,
sobre todo en ciudades tan importantes como Mariupol y Melitopol, dos ciudades importantes de Ucrania que tienen costa al Mar Negro y hacia Odessa. En Odessa está la punta del sur de Ucrania, lo que quiere decir que ya Rusia tiene el total control de todo el acceso de Ucrania al mar, ¿verdad? Lo cual es una logística. Está rodeado. Completamente. Entonces, nosotros decíamos en una pasada emisión del programa que Rusia, el objetivo de Rusia era intervenir en Ucrania y tomar la capital de Ucrania a modo de provocar un conflicto en la presidencia de Ucrania y hacer volar al presidente de Ucrania. Aplicarle la fórmula de Stalingrado. Stalingrado, correcto. O sea, con lo que los nazis intentaron aplicarle a ellos en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y lo dijo varias veces Putin, exhortando a los militares de Ucrania a que depongan al presidente Zelensky y que negociaran condiciones más favorables entre los militares y Rusia. Nos hace pensar que pudiera haber sido inicialmente el plan de Putin, ese que él mismo dijo y que él mismo propuso, entrar en Ucrania y hacer volar al presidente para que se vaya. De hecho, los Estados Unidos lo primero que hicieron fue facilitarle un vuelo de salida al presidente Zelensky. Sí. Y valientemente el presidente Zelensky lo que dijo, yo no necesito una bola. Que pudo haber sido. Yo no necesito bola, yo lo que necesito son armas. Pero ahora que tú estás diciendo eso, ese pudo haber sido el acuerdo. Correcto. Con los Estados Unidos. Correcto. O sea, yo entro, hago lo que voy a hacer y tú lo sacas. Tú lo sacas y lo que Putin no contaba, porque en el programa anterior yo dije que iba a decir los errores de Putin. Los errores de Putin y el tiempo no me lo permitió. El error de Putin fue pensar que la situación política de Ucrania se iba a revertir en contra de su presidente y que la gente no lo iba a apoyar, ni que los militares lo iban a apoyar, ni que el presidente le iba a salir tan avalentonado, ¿verdad? Claro. Esos fueron errores que él no tomó en cuenta, no, lo subestimó. Y otro error es que la guerra en tiempo de redes sociales es diferente totalmente a la primera guerra. Ya ese lo están resolviendo. Bueno, ellos se han dado cuenta que eso es un elemento que lo que hace es aunar todos los esfuerzos y hacer que la población salga a defender su derecho a la libertad, como lo ha defendido durante su historia Ucrania. Porque hay que pensar, y lo hemos dicho aquí, que en 2 ocasiones ha salido a reclamar su libertad en la famosa Revolución Naranja y luego en la Plaza de la Independencia. Lo que pasa es, Luis, también que ese reclamo de libertad, yo no sé qué tan genuino sea o ese proceso o responda a una expectativa de una mayoría importante de la población de Ucrania. Porque, y ese es un concepto que también hemos comentado mucho aquí, se da mucha guerra proxy. Sí. Y guerras civiles proxy también, donde los bandos son apoyados por determinadas potencias que tienen intereses encontrados y se provocan conflictos como este. Entonces, es el argumento de Rusia, es que Estados Unidos ha estado internamente en Ucrania moviendo todos sus lo cual se confirma, sus activos en contra de una alianza Ucrania-Rusia. Eso se confirma ahora con el discurrir de los acontecimientos. O sea, vamos a ver una cosa. Ucrania no pertenece a la Unión Europea, pero no porque Ucrania no reúna
O sea, es que son los europeos que no quieren. Las otras repúblicas balcánicas lo han logrado. Bálticas. Bálticas, perdón. Son los europeos los que no quieren a Ucrania. Ucrania es un país que está en el lugar que está del mapa, pero Ucrania solamente está a 2 puntos por encima de nosotros en corrupción. Sí. O sea, Ucrania es uno de los países más corruptos. De ese lado, es uno de los países más corruptos, o si no el que más. Sí. Y tiene pendientes muchísimas reformas institucionales, sociales, políticas, económicas, que le impiden entrar a la Unión Europea. Pero recordemos el caso Biden hijo. Exacto. Que fue denunciado. ¿Dónde se hizo rico? Fue ahí. El hijo de Biden forma parte de una comisión de una empresa nuclear de energía, y lo que se dice es que fue un intercambio del presidente de entonces con el gobierno norteamericano para favorecer al gobierno de ese momento. Tú me haces esto, tú me das una ayuda, tú me pones esto y yo te pongo el hijo. Y dale un poquitico más para atrás. Pusiste a Hunter Biden, pero yo me voy a ir a la trama rusa. Sí. Me voy a la trama rusa. O sea, donde Ucrania jugó un papel fundamental. ¿Quién hacía lobbying en Washington a los rusos? Era la Fundación Clinton. Sí. ¿Quién le consiguió los permisos a Rosatom? Rosatom es la agencia de energía atómica rusa. Rosatom tiene vertederos nucleares en Canadá. Sí. O sea, las no objeciones en la Agencia Internacional para la Energía Atómica fueron cabildeadas a través de la Fundación Clinton. Y el beneplácito de los Estados Unidos se consiguió mientras Hillary Clinton era la secretaria de Estado. Sí, definitivamente. O sea que, y ya dijimos el sábado pasado, quién es el chairman, el CEO, el oficial más alto en el consorcio que está construyendo el Nord Stream 2. Sí, así o sea, que eso no es... Definitivamente que todo ese tipo de situaciones son las que han fortalecido y han propugnado la situación que hoy tenemos. Pero vamos atrás, donde hablábamos de los errores de Putin. Sí. ¿Cuál es el argumento que incluso oigo respetadísimos intelectuales dándole aquiescencia al reclamo de Putin de no querer que la OTAN se desplace hacia el este, ¿verdad? Porque el argumento principal de Putin es que la OTAN no se desplace más hacia el este, que no se le acerque. Quizás es el argumento de marketing. El argumento de marketing, pero Eliseo, sin la hostilidad rusa, la OTAN no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna razón de ser. Claro. Si la OTAN se creó precisamente durante la Guerra Fría para enfrentar a Rusia. Si Rusia no representa un peligro para Europa, la OTAN no tiene razón de existir. Claro. Los países que hacen frontera con Rusia, Finlandia y otros, no han necesitado ser parte de la OTAN porque no hay hostilidades. Exacto. Entonces, ¿cuál es el error fundamental de Putin? Crear un conflicto armado que obliga a todas las demás a replantearse su membresía en la OTAN. Pero ahora te pregunto. Entonces, cuando no había conflicto, cuando no había peligro, nadie estaba interesado en formar parte de la OTAN. Ahora todos los países quieren ser parte de la OTAN. ¿Y cómo tú sabes que eso es un error? Bueno, si lo que tú quieres es eso... No, espérate. Vamos, porque estamos hablando ya, entramos a la teoría de conspiración, ¿verdad? Bueno. Hablamos de la desestabilización. No, yo estoy hablando de lo que Putin dijo que eran sus argumentos. Claro, y dijimos, pudimos inferir, o hicimos la inferencia hace unos minutos, de que pudo haber sido un acuerdo, todo esto, y para sacar autorizar la operación de forma irregular. Mira, entra y nosotros sacamos al presidente de Ucrania y después resolvemos.
Bueno. Porque es un pleito de grandes. Bueno, Ahora, sería una jugada maestra de complicidad entre los Estados Unidos y Rusia. Pero yo te revelé varios escenarios y tú mismo revelaste uno donde hay complicidad. Entonces, donde esa misma tirantez que hay en Estados Unidos entre un sector y otro, porque el hijo de Biden hacía negocio en Ucrania. Sí. Probablemente ese sea uno de los motivos para proteger a Ucrania. Y los otros hacen negocio con los rusos. Bueno, pero la protección de Ucrania no puede llegar al punto de estar completamente ocupada pero ¿quién se beneficia de la guerra? De esta guerra, porque ahora hay que gastar el 2% del Producto Interno Bruto de la 30 economía más grande del mundo en armas. Eso es interesante. El promedio de gastos militares de Europa en general es un 3%. Pues ya se está hablando de aumentarlo. Pero duplicar. ¿Cuál es la economía más grande de la Unión Europea? Es la alemana, ¿verdad? Alemana. Entonces Alemania gasta un 1.3% de su Producto Interno Bruto en armas. Ahora lo va a elevar al mínimo comprometido de la OTAN. Oye, es lo que estoy diciendo, mínimo al mínimo. Y el mínimo en la OTAN es un 2%. O sea que Alemania va a incrementar en un 40%, más o menos, o 45%, su gasto militar. Sí. ¿Quién gana con eso? El que fabrica las armas, que lo va a armar hasta los dientes. Fíjate qué es lo que le están donando a Ucrania. ¿Son armas? Son armas. Le están diciendo, mira, tantos misiles, tanto esto. Armas. Tú estás asumiendo una posición súper inteligente que yo dudo mucho como que se pueda haber consensuado y decir, vamos a hacer esto. Bueno. Yo me voy quizá más... Quizá no, pero es lo que va a pasar. Sí, al final, totalmente de acuerdo, al final los efectos de este conflicto van a ser eso. Me recuerda un artículo que escribió hace algunos días Noah Harari sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Y dice, precisamente hablando del presupuesto, que todo ese presupuesto que se va a duplicar ahora va a salir de algún sitio. Claro. ¿Y tú sabes de dónde va a salir? ¿De dónde? De lo que se invertía en climate change, en el cambio climático. Exactamente. De lo que se invertía en seguridad social, en salud. Y entonces nosotros vamos a sacar dinero, o todas las economías europeas van a sacar dinero del cambio climático, de cuestiones sociales, de salud, para dedicarlo a las armas. Y entonces... Sí, esa es una visión, pero de algún lado van a salir. Tiene que salir. De algún lado va a salir el dinero. Pero no va a salir de la obligación, va a salir de lo que es opcional. Y lo opcional era el asunto de la tierra verde, del cambio climático, de que ahora... Todo eso, se van a reactivar las plantas nucleares para poder hacerle frente a la dependencia del gas ruso. Es decir, que en sentido general estaríamos dirigiéndonos al fin de la llamada paz larga que Steven Pinker hablaba en algún momento. La paz larga, the long peace, el estadio de la paz a largo plazo. Steven Pinker decía que lo que la gente no se ha dado cuenta es que la humanidad está en momentos de paz extensa por primera vez en la historia de siglos y siglos de civilización. Sí. El periodo más largo de paz ya se acabó. Se perfila como que puede terminar ese periodo. Y tú sabes cómo lo definía él en la expectativa de vida. Él entiende que en este periodo de larga paz, la expectativa de vida de antes era una 15ª parte de lo que es hoy. Es decir, imagínense ustedes lo que nosotros vivimos y a lo que estamos acostumbrados es a tener una expectativa de vida y que si acaso por alguna razón fortuita podíamos perder la vida. Pero antes del 45, la expectativa de vida era 1/15, una 15ª parte de lo que es hoy. Y eso es significativo.
Es decir, la gente podía morir muy fácil antes de este periodo de la larga paz. Ese era el problema. Entonces, nosotros acabamos de pasar por un momento en donde salimos de una pandemia, nos enfrentamos por primera vez a la realidad de que las personas podemos morir por causas no controladas. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a pensar que el hombre podía cambiar y podía hacer que una persona permaneciera vivo por voluntad propia y no por situaciones que no controlara. La pandemia nos enfrentó al hecho de que podemos morir y no podemos controlar eso. Por más que nos pongamos, no pudimos controlar ese año y pico que tuvimos cerrados. Un gran impacto, ¿verdad?, en la vida de la humanidad. Justo saliendo de eso, nos enfrentamos al primer gran desafío militar desde 1945, ¿verdad? Quiere decir que esa mentalidad armamentista que Noah Harari lo comparó en ese artículo como Hitler, ¿verdad? Lo comparó con Hitler, en donde puede la psicología de una persona influenciar en los hechos históricos. Porque a diferencia de Hitler, que tenía una idea y una ideología detrás de los acontecimientos que él provocaba, Putin no tiene una ideología. Tiene un propósito, pero no una ideología detrás. Es decir, lo que ha dicho Putin es que Ucrania es originalmente Rusia, que las historias son comunes. Claro. Pero, bueno, hay que decir en ese sentido también que Kiev existe primero que Rusia. O sea, sí, Kiev, claro. La Rus de Kiev es un territorio que sale en el siglo IX al XIII, era la Cruz de Riev, y Belarus, que era Rus de Belarus, eran territorios que existieron mucho antes de que existiera la Rusia que conocemos y que estaba en Moscú y todo eso. Y eso tiene su explicación por la cercanía a los centros de civilización. Correctamente. ¿Entiendes? Que decíamos que era el centro de la civilización y los eslavos y todo eso, ahí era que estaba todo. Era una zona de transición entre lo que fue la Europa romana y Asia. De hecho, los mapas romanos antiguos se refería a Asia como el norte de Turquía. Esa región era lo que se llamaba Asia. Eso es correcto. Entonces, el norte de Turquía, por ahí que se entra ¿dónde? Al Mar Negro. ¿Y qué está al norte del Mar Negro? Kiev. Así es. Crimea, perdón. Crimea, perdón. Y Ucrania, lógicamente, está ahí. O sea, esa era una zona de transición y era lógico que existiesen mayores niveles de civilización en esa zona por el intercambio. Por la geografía. Y luego entonces esa zona se convierte en parte de la ruta de la seda. Fíjate cómo convergen, se conecta todo eso en esa región y es lógico que se desarrollara. Pues recuerda que para que tú veas cómo se determinan los acontecimientos de la humanidad. Del Rin hacia el este, Europa era más atrasada. Sí. Porque ahí no llegó la romanización. Sí, sí. O sea, la característica geográfica, los ríos navegables que facilitaban la conquista y la logística. No, que hubo intentos, la conquista de la Galia, que es Francia, y la Galia cisalpina y la Galia transalpina, que la cisalpina es la que es el norte de Italia hoy en día, donde está Lombardía, donde está la Toscana, y la transalpina es donde está Suiza. O sea, es más o menos por ahí, el centro de Europa. Esas batallas que los romanos libraron ya prácticamente al final del periodo de la República,
siglo I antes de Cristo. La batalla de Alesia, que es una de las más, la campaña de Alesia que la llevó, fue una campaña exitosa donde se conquista la Galia, ahí siguen hacia el este, pero cuando cruzan el Rin, se da el desastre de Teutoburgo. Los teutones, los alemanes, cuando cruzan el Rin, acaban con 3 legiones romanas. Ahí, sí, ahí se detienen. Secuestran, se llevan las 3 águilas. Eso es una cosa. Para los romanos era la simbología romana. Exacto. Y entonces ahí se detiene. Eso tiene tanta importancia que muchos historiadores alemanes y franceses dicen que como no se pudo cruzar el Rin y construir carretera, que algunos dicen que ese hecho histórico es lo que motiva que hasta que naciera Hitler. Bueno, se fueron muy atrás. Hasta que existiera Hitler. Pero, oye, hacen unas construcciones ideales, pero ahí la estatua de Arminio, que fue el héroe de Teutoburgo, de los teutones. Arminio, hay una estatua en un lugar de Alemania, no recuerdo cuál es, que está una estatua gigantesca pisando un águila. Ah, sí. Pisando que los romanos. Símbolo, el triunfo de el símbolo contra los romanos. Exacto, antirromano. Ahí se han tirado fotos en esa estatua los nazis. O sea, ese es uno de los símbolos de la histórico. Sí, y el Kaiser, o sea, la estatua se parece al Kaiser. Sí. Para que tú veas, porque fue el Kaiser que la mandó a hacer. La cara se parece al Kaiser. Casualmente. Entonces eso para conectarlo un poco con el tema del desarrollo histórico. Sí. Recuerda que en el norte, por el Báltico, lo que entraban eran los vikingos. Sí, los vikingos no hacían nada cuando llegaban, acababan con todo y se iban. Correcto. Que fueron el origen de lo que llegaría a ser Rusia después, porque eran eslavos, eran la población que alimentó étnicamente a los rusos. Pero lo que sí está claro, y eso queremos decir, es que este conflicto, parte no de los errores, pero de las cuestiones que Putin tiene en contra, es que ha aunado a los conservadores y a los liberales. Sí. Usted ve CNN y se tratan y hablan de Ucrania y Rusia de la misma manera que lo hace Fox. Claro, con sus diferencias. Sí, claro. Y a quién le echan la culpa. Eso es lo diferente. Ahora, ha logrado aunar a ambos sectores que antes no tenían nada en común. Y eso es perjudicial para Rusia. Porque están aunando a todo eso. Y bueno, antes de la pausa, rápidamente. Pero vamos a seguir porque tengo unos datos aquí. Bueno, pues vamos después de la pausa. Para que tú veas, para que del tema del gasto militar, usted tengo unos datos fresquecitos aquí. Y del no-fly zone. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Bien, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.